El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Una vez más, doy la bienvenida a nuestros oyentes que están con nosotros en nuestro programa habitual Razones para la Fe, hoy día miércoles, en nuestro nuevo cambio, en nuestro nuevo formato que es 3 veces a la semana y que ya creo que nos estamos acostumbrando a este nuevo esquema de media hora únicamente, pero 3 veces a la semana con repetición los sábados a las 6 de la mañana. Hasta ahora hemos estado tratando cada semana un tema dividido en 3 segmentos y esta semana no es la excepción. Los oyentes que estuvieron ayer con nosotros ya deben estar enterados del tema que estamos abordando esta semana. Pero antes de retomarlo, les vuelvo a recordar el primer Congreso Nacional de Apologética para la Iglesia Hispana que se estará realizando en la ciudad de New Jersey el próximo sábado 10 de octubre, organizado por la iglesia Bound Brook de New Jersey. Estaremos allí alternando en toda la serie de programas y de temas que se estarán tratando en el curso de todo el día. Los siguientes conferencistas: en primer lugar, el doctor Antonio Cruz de España, estará también el doctor Juan Valdés de los Estados Unidos, él es conferencista para la sección hispanoparlante y angloparlante, porque como es norteamericano con ascendencia cubana puede hacer ambas cosas. Y tendremos en tercer lugar para la comunidad hispana a el suscrito que les habla. Para la comunidad angloparlante, además de Juan Valdés, estará el pastor Rey Siervo. No pasen por alto, divúlguenlo, escuchan por internet la emisora para que los que están en lugares cercanos, y ahí hay muchos colombianos y muchos hispanohablantes en esta zona, pues ojalá que nos acompañen y nos beneficiemos todos mutuamente de nuestra fe común y de los asuntos que estaremos abordando allí. Bueno, ahora sí, el día de ayer habíamos hecho la introducción al tema de la política, y terminamos hablando de las bondades de la democracia y anunciando el tema de hoy que son las ideologías, la radicalización en la política. Eso sucede en la democracia. Para sortear los peligros de esas polarizaciones debemos, ante todo, cada uno de los cristianos estar evaluando en conciencia, a la luz del Evangelio y con cabeza fría, la doctrina política o el sistema económico de nuestros afectos o nuestras preferencias, porque la Biblia no condena ni avala ninguno en particular, como lo dije ayer. Es probable que cuando lo hagamos, todos esos sistemas o ideologías muestren debilidades y muestren también fortalezas, que hacen que ninguno de estos sistemas políticos, económicos o ideologías o colores se puedan descalificar sin más, o se puedan aceptar a ojo cerrado, porque todos, sin excepción, poseen elementos positivos y elementos negativos a la luz del mensaje del Evangelio. Y es por eso que ninguno de ellos puede esgrimirse o erigirse como el sistema político o el sistema económico que Dios avala, desechando a los demás en el proceso. Porque en últimas, todo sistema político, cuando lo analiza uno a la luz de la Biblia, puede, no obstante sus mayores o menores fallas estructurales, llegar a hacer contribuciones valiosas al establecimiento de la justicia social, que es lo que el Evangelio promueve.
Nuestra responsabilidad es entonces recrear hasta donde sea posible, hasta donde esté a nuestro alcance, reconociendo siempre el carácter imperfecto de nuestros mejores esfuerzos, esas condiciones del reino de Dios que están muy bien relacionadas en las Escrituras, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, donde el apóstol dice: el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino 3 cosas: justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y finalmente, cuando estamos a puertas de abordar este tema de las ideologías, hay que también tener en cuenta que, sin importar el carácter eficiente o deficiente de los gobernantes de turno, la Biblia nos dice, en Romanos también, capítulo 13, versículo 1, que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Así entonces, los reyes, los gobernantes de la tierra en general, sean o no sean creyentes, deberían servir a los intereses de Cristo. De modo que la recomendación bíblica de gobernar con justicia no se dirige de manera exclusiva a los creyentes, que son quienes tienen esta obligación más que nadie, sino también se le dirige a todos los gobernantes, aun en el caso de que no sean creyentes e inconversos, y deberían prestar atención a las amonestaciones bíblicas a los gobernantes seculares, para que lo hagan delante de Dios. Es por eso que las amonestaciones y las censuras que la Biblia dirige contra los gobernantes paganos, inconversos, no excluyen, oído a esto, no excluyen esas amonestaciones a los creyentes bien intencionados, pero mal preparados, que incursionan en la política y terminan sucumbiendo a la ética maquiavélica que impera en ella, porque como es un terreno minado y no se adiestraron para saberlo caminar, terminan siendo víctimas de la ética maquiavélica que impera en la política, terminan siendo, como alguien lo decía, idiotas útiles de los políticos tradicionales. Si un cristiano va a ir allí, no le basta con ser cristiano, hay que prepararse, y esa es una preparación que puede involucrar toda una vida. No basta ser un cristiano comprometido para poder desempeñarse con justicia en el difícil campo de la política. Es preferible incluso un incrédulo que a pesar de ello sepa gobernar con justicia, que un creyente muy devoto, muy ungido, pero gobernando sin la debida preparación y capacidad. A cualquiera de estos dos grupos o personajes, Dios les dirige la siguiente sentenciosa exhortación del Salmo 2, versículos 10 al 11. Ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y con temblor, ríndanle alabanza. Bueno, ahora sí, entremos, que esto era algo que había quedado allí como entre el tintero el día de ayer, que se pasó el tiempo muy rápido. Entremos a lo que anuncié, la polarización política. ¿Y qué tiene la Biblia para decir sobre esa polarización, sobre las ideologías de izquierda o de derecha? La pregunta que aquí nos podemos formular es la siguiente: ¿es el evangelio de izquierda o de derecha? Y es que en épocas de elecciones, los cristianos reflexivos, que queremos ser fieles a Dios y ejercer de manera responsable nuestros derechos y deberes civiles, y en particular el del voto, nos preguntamos sobre las opciones más recomendables dentro del espectro político que tenemos disponible en el momento. Y eso nos obliga antes que nada a tener que evaluar las ideologías políticas que ostentan más fuerza en la coyuntura en que estamos viviendo, y a ubicarnos o a favor o en contra de ellas, pero con conocimiento de causa. Evitar las posturas radicalizadas. Las radicalizaciones deben ser evitadas en el cristianismo. Esas radicalizaciones que dan lugar a inconvenientes y acaloradas polarizaciones poco constructivas, porque responden más a, ¿qué diría yo?, a superficiales rótulos culturales, a apasionamientos populistas de última hora, y carecen de fundamento real, carecen de argumentos convincentes a su favor. Y deberían nuestra participación en la política obedecer más bien a una consideración seria y sobria sobre las diversas alternativas a escoger. El cristiano no puede dejarse calentar la sangre.
el cristiano debe pensar siempre con cabeza fría. El mundo actúa a veces por apasionamientos. El cristiano debe marcar diferencias en esto. El cristiano actúa siempre con cabeza fría. Así, al involucrarse, lo haga con entusiasmo y con fervor. Las decisiones las debe tomar con cabeza fría. En Colombia, por ejemplo, el tradicional monopolio del electorado ejercido por los partidos conservador y liberal que nos caracterizó durante buena parte de nuestra historia nacional ha terminado cediendo bastante y ha terminado dando ingreso a nuevas y crecientes fuerzas políticas, originando a su vez nuevos enfrentamientos ideológicos, como los que se manifiestan hoy también en el resto del mundo, destacándose sobre todo el que tiene que ver con el pensamiento político comúnmente designado como de izquierda y el de derecha, indistintamente. Aquí hay que mirar algunos trasfondos que no tienen que ver con la política, sino el origen de esas ideologías y por qué se han asociado a la izquierda y a la derecha. Tienen y han adquirido un significado político, ideológico, expresiones como izquierda y derecha. Y detrás de ese significado hay una larga historia, con las diferentes connotaciones, con los diferentes significados, la carga semántica, ya sea para elogiarla o para reprobarla, según sea el caso que se haya utilizado para expresiones como derecha e izquierda. El simple hecho, por ejemplo, de que haya en el mundo muchas más personas con tendencia natural a utilizar más el lado derecho de su cuerpo, y llamados por eso diestros, entre los cuales me cuento yo, por contraste con el más bien históricamente minoritario grupo de quienes manifiestan la tendencia natural contraria, es decir, los conocidos como zurdos, ese hecho ha terminado asignando de forma arbitraria connotaciones negativas a la lateralidad izquierda y connotaciones positivas y a veces arbitrarias y gratuitas a la lateralidad derecha. Revisemos un poquito lo que dice la Biblia sobre la izquierda y la derecha, sobre esas lateralidades, por ejemplo. Se ha querido incluso hallar respaldo para esas caprichosas concepciones en la Biblia, apoyándose de manera particular en un detalle que es meramente anecdótico del llamado juicio de las naciones, por el cual el Evangelio nos dice que Cristo juzgará y separará a las naciones y colocará a las ovejas aprobadas a su derecha, mientras que a las reprobadas cabras las ubica a su izquierda. Esto no significa nada en cuanto a la izquierda o la derecha, pero algunos han intentado reforzar una interpretación descabellada, como si la izquierda fuera mala, esa interpretación que asocia lo bueno con la derecha y lo malo con la izquierda, afirmando que de los dos criminales crucificados con Cristo, el que se arrepintió era el que estaba a su derecha, y eso sí es totalmente arbitrario, porque la Biblia no dice esto. Es una interpretación puramente conjetural. El texto no respalda este tipo de interpretaciones que yo he escuchado, lamentablemente, por parte de algunos cristianos. Por el contrario, lo que observamos más bien es que, remontándonos al Antiguo Testamento, en su desacuerdo con Lot, su sobrino, Abraham estaba dispuesto, sin ningún problema, a marchar a la izquierda o a la derecha por igual, si eso contribuía a resolver las diferencias que había entre ellos. De hecho, en la Biblia se afirma ese carácter instrumentalmente provechoso de ambas, tanto de la lateralidad derecha como de la izquierda, de ambas manos. Ambas obran de manera conjunta, coordinada y de manera complementaria en un encomiable trabajo de equipo para cumplir las instrucciones de Dios. Por ejemplo, en el caso de Levítico, capítulo 14, versículos 15 a 16, donde leo textualmente que el sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite 7 veces ante el Señor. Parece ser que la izquierda y la derecha deben colaborar, más que estar enfrentadas, si trasladamos esto metafóricamente a las ideologías políticas. Dios mismo se atribuye ese carácter constructivo para la derecha y la izquierda, cuando en lenguaje que todos sabemos que es evidentemente simbólico o antropomórfico, porque la esencia de Dios es espiritual y como tal Él no posee, como los seres humanos, una mano izquierda y una mano derecha, literalmente hablando. De todos modos, en ese lenguaje simbólico Él sostiene en Isaías 48, versículo 13, con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Y si bien es cierto que la bendición patriarcal
se confería a los primogénitos y se ubicaba para impartir la bendición al primogénito a la derecha de quien pronunciaba la bendición. Esa era la práctica, la costumbre. Él a su vez debía colocar su diestra sobre su cabeza, es decir, se colocaba a la derecha y se ponía la mano derecha sobre la cabeza de quien iba a recibir la bendición patriarcal. Y también es cierto que Cristo, dice la Biblia, que se encuentra ahora a la derecha del Padre, pero esos datos bíblicos no pueden hacernos olvidar que en la mentalidad semítica, es decir, la del pueblo judío, la derecha y la izquierda eran ambas, por igual, puestos de honor. Recordemos que los hijos del trueno, Juan y Santiago, le pidieron al Señor que en su reino los dejara sentar a su izquierda y a su derecha, y no había ningún problema. Ellos aspiraban a un sitio al lado del Señor sin importar la lateralidad, porque ambos eran lugares que en la mentalidad semítica eran lugares honrosos. Por otra parte, la izquierda o la derecha eran direcciones igualmente censurables ambas, en la medida en que cualquiera de las dos implicaran desviarse del camino correcto. El Señor nos dice: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Y finalmente, la instrucción del Señor en el sentido de que no sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha no indica una disociación, una ruptura, una desconexión patológica entre ambos hemisferios o lados de nuestro ser. Tampoco apunta a una mayor sensibilidad social de la derecha por oposición a la indiferencia o indolencia de la izquierda en este mismo aspecto. Ese pasaje es tan solo, o esa expresión es tan solo una figura para enfatizar la inconveniencia de estar pregonando y haciendo alarde de las cosas buenas que hacemos. Nada más, no le busquemos tres patas al gato en este aspecto. Pero bueno, todos esos antecedentes para entrar en lo que hoy se entiende por izquierda o pensamiento de izquierda y de derecha en la política actual. Esa rotulación de ciertas formas de pensamiento político como de derecha o como de izquierda tiene su origen en el lugar ocupado por quienes votaron a favor o en contra del veto absoluto del rey a las leyes aprobadas en la futura Asamblea Legislativa en el recinto donde se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente en Francia luego de la Revolución Francesa. Ahí está el origen de esas expresiones para referirse a formas de pensamiento político. Quienes estaban a favor de las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional Constituyente se ubicaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los que votaron en contra lo hicieron a su izquierda, y ahí comenzó todo el significado y la carga que ha ido adquiriendo la izquierda y la derecha en el campo del pensamiento político. Sea como fuere, y entrando ya en los contenidos característicos del pensamiento político de izquierda y de derecha en la era moderna, y aún a riesgo, y lo reconozco, de simplificar las cosas en exceso, aquí no puedo detenerme con mucho detalle, así que estoy aceptando el riesgo de que la simplificación pueda a veces no hacerle completa justicia a estas formas de pensamiento. Pero con todo y ello, podría decirse que la derecha ha estado asociada a tres conceptos fundamentales de importancia variable y decreciente. La derecha ha estado asociada, en primer lugar, a la libertad individual, al fomento de la libre empresa y a la defensa y preservación de las instituciones. En el otro extremo, la izquierda se identifica por el bienestar colectivo, la reivindicación de los pobres y marginados y la transformación y renovación de las instituciones. Pero tratemos de sintetizarlo un poco más. Lo representativo de la derecha sería entonces la defensa de las libertades individuales, si se trata de escoger una de las tres que mencioné. Mientras que la prioridad de la izquierda, haciendo el mismo ejercicio, sería la promoción del bienestar colectivo. Ahí vemos por qué a veces se ven enfrentadas de manera virulenta. Pero bíblicamente hablando, esto no tendría por qué colocar a la derecha y a la izquierda en orillas opuestas y enfrentadas. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios, desde la Biblia y en Jesucristo, y en el Evangelio, en el cristianismo, Él aboga igualmente por ambas cosas, por la libertad individual, ejercida responsablemente, y por el bienestar colectivo, que no sofoque las iniciativas individuales, sino que sea jalonado ese bienestar colectivo por las iniciativas individuales. No por nada en la Biblia Dios trata con su pueblo como un todo.
en lo que suele llamarse en teología la responsabilidad colectiva o corporativa del creyente. Dios trata con su pueblo como un todo, pero también trata de manera individual con cada uno de sus miembros, en lo que en teología se designa como responsabilidad individual. Así que vemos, ambos aspectos están revelados y enfatizados en la Biblia. Por eso, la responsabilidad colectiva es tal vez la que el pensamiento de izquierda enfatiza, que es bíblica, mientras que la responsabilidad individual es la que prevalece en el pensamiento de derecha. Así pues, los enfrentamientos encarnizados y virulentos a los que ya he hecho referencia entre la derecha y la izquierda están mandados a recoger en el Evangelio. Porque en el Evangelio ambos polos, izquierda y derecha, de este espectro político pueden ser reconciliados en el centro, sin anular a ninguno de los dos, sino más bien promoviendo un reconocimiento mutuo y humilde entre las partes, un reconocimiento mutuo y humilde de los aciertos de la contraparte, a la par de los puntos ciegos y las equivocaciones propias, y mediante ello resolverse a trabajar de forma mancomunada para mantener en el debido balance la tensión generada por estos dos aspectos puntuales de la agenda divina para el hombre, teniendo en cuenta siempre el concepto de justicia, que es el que debe prevalecer en la política, teniendo siempre en cuenta lo que sea justo en todos los casos. Recordemos que de las tres características del reino de Dios que los cristianos estamos llamados a promover, la primera es la justicia. Así lo dijo Pablo. Justicia primero, paz después y alegría en el Espíritu Santo. Siempre la justicia marca el paso. Ahora hablemos un poquito del ateísmo que se ha asociado con ciertas ideologías. Porque la noción de justicia, como lo acabo de decir, es el criterio que debe poner sobre la balanza, que debe colocar en su lugar y en su proporción correctos los rasgos que son propios del pensamiento de izquierda o de derecha. Deben ser pasados por el sedazo del criterio de justicia. Es la defensa, es la promoción de la justicia lo que termina calificando como verdaderamente progresista a una política determinada, y no el hecho de ser de izquierda o de derecha. Así, por ejemplo, la libertad individual, el fomento de la libre empresa y la defensa y preservación de las instituciones son algo bueno. Sí promueve la justicia, pero malo si no lo hace. Lo mismo podríamos decir del bienestar colectivo, de la reivindicación de los pobres y de los marginados, y de la transformación y renovación de nuestras instituciones. Eso es algo bueno si se promueve la justicia, pero es algo malo si va en contra de la justicia. Si no tenemos en cuenta estas sencillas consideraciones, se puede terminar en la confusa ambigüedad que vemos hoy de quienes asocian al pensamiento liberal con la izquierda. Así sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. El pensamiento liberal es asociado con la izquierda, mientras que otros lo vinculan con la derecha. En Europa sucede así. ¿Por qué? Hay una contradicción allí, y es precisamente por no tener en cuenta, por alinearse con la izquierda o con la derecha sin tener en cuenta lo que venimos diciendo. O también termina en la paradoja de que la izquierda promueve el intervencionismo del Estado en asuntos económicos, pero lo repudia en asuntos éticos, a la inversa de lo hecho por la derecha, cuando debería, si una de las 12 ideologías está en contra del intervencionismo del Estado, debería tenerlo presente en todos los aspectos, pero aquí caemos en estas contradicciones. O promovemos el intervencionismo del Estado en asuntos económicos y éticos, o no lo promovemos en ninguno de los dos. Pero eso de promoverlo en lo que nos interesa y en lo que no, pues condenarlo, creo que no es honesto. Finalmente, el ateísmo, que era de lo que había anunciado un poquito antes de terminar nuestro programa de hoy. El ateísmo no es un rasgo necesario de la izquierda, a excepción del comunismo marxista, que sí abiertamente se proclamó ateo. No solo porque existen cada vez más cristianos que militan en la izquierda y defienden las banderas de la izquierda de manera reflexiva, con motivaciones neta y auténticamente bíblicas, y que por el simple hecho de ser cristianos, pues no son ateos. Así que no es una obligación de que para militar en la izquierda uno tiene que ser ateo, y que la fe en Dios
particularmente la fe cristiana y la izquierda, sean absolutamente incompatibles como agua y aceite. Ese es un lugar común que es engañoso. Y en la derecha, hablando de la derecha, existen también, aunque no lo crean, muchos ateos que sin negar a Dios, no lo niegan de manera abierta, de manera consciente, no lo niegan en el discurso, pero sin negar a Dios y pretendiendo hablar incluso en su nombre, estos personajes de derecha viven como si Él no existiera. Eso se llama ateísmo práctico. No siempre el ateísmo es el de quien niega expresamente a Dios. Hay muchas personas en el mundo que son ateas, aunque no nieguen a Dios de manera expresa, porque ellos lo niegan al vivir como si Él no existiera. Y me temo que en el campo de la derecha, que reivindica a veces el nombre de Dios, hay un significativo y a veces, me temo, mayoritario número de ateos prácticos. Bueno, con esto creo que cubrimos el tema de hoy. Hoy sí tuve un poquito más de tiempo, no terminé corriendo. Bueno, aquí me están diciendo en el máster que me queda un minuto nomás. Bueno, para despedirme de nuestros oyentes, me alegra contar con ustedes. Esperamos que cada vez se vinculen más y que disfruten más de este nuevo formato que nos permite estar con ustedes 3 veces a la semana y con la repetición que la emisora lleva a cabo del programa elegido el día sábado a las 6 de la mañana. En el día de mañana nos estaremos aquí encontrando nuevamente para terminar con los temas que hemos planteado para esta semana, con uno que es muy espinoso y que debemos tocar cuando estamos tratando temas de política y de participación social del cristiano, que es el tema de la corrupción. Mañana entonces esperamos a todos nuestros oyentes una vez más sintonizados aquí en los 1460 AM o en los enlaces de internet de la emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.